Talvar es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de intriga e investigación, protagonizada por Irfan Khan como el detective Ashwin. Empezamos viendo una celebración anual de la CDI, Cuerpo de Investigación. Allí están presentes personas importantes de la rama judicial, y conocemos a un detective muy destacado llamado Ashwin, quien ha logrado resolver casos importantes para el país. El fiscal, quien es amigo del jefe de Ashwin, le dice que deben cerrar el caso de la familia Talvar cuanto antes, ya que tiene conmocionado a toda India. El jefe le pide a Ashwin que tome el caso, pero este no quiere, pues no es el tipo de casos que le gusta resolver, pero al final acepta y le pasan toda la información recolectada hasta el momento. Ashwin revisa las fotos en un puesto de comida al cual le gusta ir. Viendo las fotos nos transportan al momento de los hechos. La empleada de los Talvar llega a la casa esa mañana tipo 6 AM y la reja está trancada por fuera, por lo que la señora Talvar le lanza las llaves por el balcón. La empleada entra a la casa y la señora Talvar está muy alterada y ve también al señor en la habitación de la hija. La niña de 14 años está sobre la cama sin vida con el cuello cortado. Más tarde los vecinos llaman a la policía local. Estos llegan y toman algunas cosas y registros fotográficos a la casa, pero el inspector que llega es muy descuidado y no hace bien el trabajo, pues pensó que era un caso fácil. No toman muestras suficientes y tampoco acordonan el lugar para que nadie entre, por lo que en poco tiempo se contamina la escena por completo. Los padres culpan al señor que les ayuda en la casa. Este no aparece por ningún lado, y él también vive ahí con la familia. Sacan a la niña y empiezan a buscar al sospechoso. Los detectives y ayudantes del inspector a cargo intentan hacer bien el trabajo, pero este inspector es muy mediocre. Interrogan a las personas allegadas a la familia, entre ellos a los trabajadores de los Talvar en la clínica odontológica. Hay uno que dice que el señor Talvar engaña a su esposa y que supuestamente practicaban swinger, es decir, intercambio de parejas. Días después encuentran el cuerpo del señor Kempal, que es el señor que les ayudaba y al cual culpaban. Este estaba en la terraza, igual con un corte en la garganta y golpeado en la cabeza. El señor Talvar confirma que es Kempal. Hay una marca en la pared, alguien puso su mano ensangrentada y el inspector ordena que llamen a los forenses para que tomen los registros correspondientes. La familia lleva las cenizas de la niña para los rituales finales de despedida. Allí deben decir fecha y hora tanto de nacimiento como de fallecimiento y dicen que el deceso fue a las 2 AM. Los forenses informan de la autopsia de los cuerpos. La niña recibió 2 golpes en la cabeza con un objeto contundente y 2 cortes en la garganta, quizás luego del deceso. Y a Kempal, igual 2 golpes en la cabeza, quizás con el mismo objeto, y un corte profundo en la garganta. Aquí surge la teoría número 1 de este caso. El inspector descuidado va a hablar con su superior, y este allí con su creatividad termina convenciéndolo de que él está seguro de que los decesos de las 2 personas se debió a un crimen por honor. Aquí sugiere que los Talvar vieron a su hija teniendo relaciones íntimas con el señor Kempal y de la ira los aniquilaron, porque según el inspector es imposible que a plena noche no hubieran escuchado nada. Además, con los chismes que dice este muchacho canalla, ayudante en la clínica, intensifica lo del crimen por honor, pues la creatividad les lleva hasta para decir que la niña se enteró de que sus padres practicaban el intercambio de parejas y como venganza se acostó con el señor Kempal y el padre por ira los atacó y les quitó la vida a ambos. Interrogan a los padres, pero estos aseguran que son un matrimonio normal y además que el señor Kempal quería a la niña Shruti como a su hija. Jamás le hubiese hecho daño. También sobre el hecho de que no escucharon nada esa noche. Afirman que su aire acondicionado es demasiado ruidoso, por lo que para ellos es casi imposible escuchar lo que pasa afuera de la habitación. La policía da una conferencia de prensa y reafirman la teoría número 1, es decir, el crimen por honor, y todo el país habla de ello horrorizados. La señora Talvar escucha las declaraciones mediante una familiar que la llama a informarle, y ésta se enfada y quiere hablar con su esposo, pues saben que eso es una total mentira.
La policía presiona al señor Talbar para que diga que fue él en un arranque de ira para reafirmar su teoría número 1, pero no lo logran. El señor está firme en que no tienen nada que ver, pues amaban a su hija. Las personas tienen opiniones divididas. Unos no lo creen, otros sí, y algunos medios se muestran intrusivos e irrespetuosos al hablar de la familia. Mucha gente exige que se cierre el caso, pero de manera correcta. Aquí es cuando aparece la CDI y el caso queda a la cabeza del detective Ashwin. Este detective y su compañero llamado Vedant, junto a su equipo, van al lugar y revisan todo muy bien. Ven huellas de sangre con el luminol por todas partes. Luego interrogan al señor Talbar. Este dice que fue a dormir a las 11 p.m. y vuelve a comentar que su aire acondicionado es muy ruidoso, por lo que no se escucha nada de afuera. Le dice todo lo que pasó esa mañana. El señor rompe en llanto. El detective Ashwin, con su equipo de investigación, hacen la prueba de ruido en el apartamento, específicamente en la habitación. Ashwin se acuesta con el aire acondicionado encendido y cierran la puerta. Efectivamente, nada se escucha y los decibeles son más altos de lo normal, dicen las mediciones. Ashwin pregunta al padre por la hora del deceso de la niña que dio en el templo. ¿Cómo sabía que era a las 2 a.m.? El señor Talbar dice que solo lo adivinó, pues era necesario. Luego piden una orden para hacer una prueba de polígrafo a los padres. Al hacerla, todo sale a favor de los Talbar. Ashwin y su esposa se están divorciando. Al parecer la esposa está cansada que él siempre priorizó su trabajo, aunque se nota que aún se quieren. Al día siguiente están en la terraza y quieren ver la huella en la pared, pero ya se ha borrado y el inspector, descuidado, que inicialmente tomó el caso, no supervisó que llamaran a los forenses, por lo que nadie tomó esa prueba y se perdió. Ashwin manda a llamar a la oficina al inspector descuidado y allí le pregunta por qué supuso que fue algo por honor sin las pruebas correspondientes. Al final lo golpea y le reprocha por su poco compromiso. Aquí el inspector dice que por las declaraciones de un muchacho, trabajador del Dr. Talbar, llegó a esa conclusión. Ashwin interroga a Kanaya, el trabajador de la clínica odontológica. Este les dice lo mismo, que supuestamente tenían amantes. También interrogan a todos los cercanos y graban los testimonios de cada uno. Les preguntan sobre este sujeto Kanaya. Dicen que unos días antes de los hechos, el Dr. Talbar se enfureció con Kanaya porque hizo mal un molde dental, por lo que se lo arrojó y lo regañó. Esto a Kanaya no le gustó para nada y quedó muy resentido contra el señor Talbar. El jefe de Ashwin, actual director de la CDI, le advierte que debe terminar la investigación en 32 días para dar cierre al caso, ya que en este tiempo el jefe será reemplazado. El detective Ashwin con su equipo allanan la casa de Kanaya y también buscan al posible objeto del crimen por las cañerías, tanto en el sector de los Talbar como en el sector de Kanaya. En la casa del sospechoso buscan pistas, así encuentran una funda de almohada azul con rastros de sangre y además una daga que tiene altas probabilidades de ser el arma del crimen. También piden una orden a la corte para hacer un narcotest a los posibles involucrados y días después la obtienen, por lo que someten a Kanaya y a su amigo más cercano a la prueba. Ashwin le hace una llamada a la doctora para poder escuchar lo que los dos sospechosos digan en el test. Así comienzan con Kanaya, lo estabilizan y empiezan las preguntas. Así llegamos a la noche de los hechos. Este empieza a cantar una canción que transmitieron esa noche en el programa Rock House, el cual les gusta ver. Aquí Kanaya y su amigo llamado Rajpal estaban en la habitación del señor Kempal, es decir, en la casa de los Talbar. Ellos están bebiendo alcohol. En un momento terminan la botella y el señor Kempal va al bar del señor Talbar a sacar un poco de alcohol. Pero en esto Kanaya y Rajpal, quien dice estar enamorado de la niña, van a la habitación de Ruti. Desafortunadamente la madre había dejado la llave puesta, por lo que ellos la abren. La niña se asoma y se asusta, por lo que Kanaya, nervioso, la golpea en la cabeza con su daga. El señor Kempal ve todo y corre a informarle a otro compañero. En esto Kanaya empieza a desestabilizarse y la doctora debe terminar el test, pues puede ser peligroso.
Luego continúan con el amigo, es decir Rajpal. Este también canta la canción de esa noche del programa Rock House. La doctora le pregunta por qué le hizo daño a Shruti. Rajpal dice que no le hizo nada, ya que él la amaba y no la lastimaría, que el problema es que esa noche todo salió mal porque estaban tomados, y dice que Kanhaiya es el único responsable y que para confirmar le deben preguntar a Baba Cow, y no dice nada más. Tampoco saben quién sea el tal Baba Cow. El detective Ashwin llama al programa musical Rock House y confirma que ese día y a esa hora en la transmisión pasaron esa canción cerca de la medianoche. Aquí tenemos la teoría número 2 de este caso. Esa noche Rajpal, Kempal y Kanhaiya estaban en la habitación de Kempal viendo la tele, pero como Kanhaiya estaba tan molesto con el señor Talvar por el regaño que había recibido previamente, además Rajpal y Kanhaiya estaban alcoholizados. El señor Kempal no, porque él no bebía. En el momento que el señor Kempal fue a servir alcohol del bar de los Talvar, los otros dos sujetos se acercaron al área de las habitaciones y vieron que la habitación de la niña tenía las llaves colgadas y la abrieron. Aquí las cosas se salieron de control al no querer hacer un escándalo y al no poder tomar decisiones racionales con el alcohol. Kanhaiya, que cargaba su daga en las noches, la tomó y golpeó a la niña fuertemente en la cabeza. Cuando Kempal los encaró, estos se pusieron más nerviosos y lo convencieron de ir a la terraza para hablar. Como Kempal les dijo que iba a decirle todo a los Talvar y a la policía, se lo golpearon en la cabeza y le cortaron la garganta. Kanhaiya puso su mano sangrienta sobre la pared. Aquí volvieron al apartamento, tomaron de la botella de licor y por eso esta estaba manchada de sangre. Luego volvieron a la habitación de la niña, la acomodaron y le cortaron la garganta y huyeron del lugar. Al siguiente día fue que los Talvar se dieron cuenta de lo que le había sucedido a su hija. Desafortunadamente llega el tiempo en que el director de la CDI es cambiado y el jefe de Ashwin se retira de la institución. Aquí llega otro señor aparentemente muy correcto, pero en realidad tiene el ego alto, ya que envidiaba al anterior director y por ende a Ashwin. Ashwin y su compañero Devant reciben el informe forense de las fundas, pero Ashwin ve que se han equivocado con la digitación y confundieron la una con la otra al momento de redactar, por lo que se enfada y dice que va a reclamar y exigir la corrección, pero el nuevo jefe se lo impide y le dice que él lo hará. Otra noche, Ashwin en el lugar de comida al que siempre va, escucha a la señora decir Baba Cow e inmediatamente le pregunta quién es. Ella le dice que es el niño que le ayuda, que es como en Nepal le dicen a las personas que son tartamudas. Por esto Ashwin recuerda que uno de los interrogados era tartamudo y va a buscarlo. Allí lo interroga, siendo un poco amenazante, y el chico confiesa todo, que Kempal fue a llamarlo y este se acercó a la habitación de la niña y vio que Kanhaiya la había golpeado, pero que corrió porque no quiso que Kanhaiya le hiciera algo a él también. Les dice que él va a confesar en el juicio. Ashwin le muestra la confesión al nuevo director y este lo desestima por haber usado la violencia como forma de lograr la confesión. Se da cuenta de que su compañero Vedant lo ha traicionado, ya que lo grabó interrogando. Ashwin golpea a Vedant. Por esto es retirado del caso y de la institución. Ashwin va triste a la casa de su esposa y se queda con ella. El nuevo jefe designa un nuevo grupo de investigadores a cargo de Vedant. El nuevo detective a cargo vuelve al error de la policía, ya que busca pruebas para decir que fue un crimen por honor y arma el mismo caso inicial, que el señor Talvar vio a su hija y al señor Kempal manteniendo relaciones y en un ataque de ira tomó un palo de golf y los golpeó, quitándoles la vida. También le hacen el narcotest a los padres y estos también salen inocentes en este test, pero el nuevo detective dice que ellos lo alteraron sin prueba alguna. Al final el fiscal ve la nueva investigación y también la de Ashwin, por lo que cita a los dos jefes con sus detectives. Les dice que hay que ponerse de acuerdo, ya que la teoría 1 y la teoría 2 son diametralmente opuestas. Aunque Ashwin y su jefe saben que los padres no fueron y todo fue obra del tal Kanhaiya, con pruebas y testigos, el otro equipo lo critica. Al final, el fiscal toma el archivo de la teoría número 1 y la presenta ante la corte, con la nota de que es muy difícil demostrar
que los padres fueron los culpables. La juez los regaña y dice que es difícil, pero no imposible, por lo que se abre un juicio contra los señores Talvar. Así son recluidos en un centro privativo de la libertad, mientras Kanaya se hace el indignado y queda libre sin cargo alguno. Mucha gente estuvo en contra del señor Talvar, pero muchos otros creen que los padres son inocentes. Este es un caso de la vida real de India, sucedió en marzo del 2008. La niña en la vida real se llama Arushi y el señor se llamaba Hemraj. Arushi estaba próxima a cumplir sus 14 años y sus padres una semana antes le dieron el regalo. Este era una cámara de video. Muchos confirman, incluidos los padres, que el señor Hemraj, que ya tenía más de un año trabajando para ellos, la quería como a una hija y nunca vieron comportamientos inapropiados. Aparte, nunca se le dio importancia al deceso del señor, más al de la niña sí. Los Talvar era gente pudiente, eran odontólogos y tenían una clínica. Estos trabajadores que fueron señalados como sospechosos en la teoría número 2 sí existen, y es un caso que por el poco profesionalismo de la policía se perdió. Las pistas, la escena mal estudiada, lamentablemente nunca sabremos qué pasó. Los padres pagaron como 4 años de prisión, aunque habían sido condenados a cadena perpetua, pero las pruebas eran circunstanciales, no materiales, por lo que quedaron en libertad. La niña tenía el himen roto, pero no había rastros de fluidos, y supuestamente el señor Hemraj tenía rastro de haber eyaculado poco antes de su deceso. En todo caso, los padres cremaron a la niña a la semana y no se investigó lo suficiente. La niña podía ser que tenía novio y ya había perdido la virginidad. Quizás los padres sepan un poco más realmente de lo que dicen, no lo sabemos. Es un caso abierto porque no hubieron pruebas contundentes. En lo personal creo que el señor Hemraj no tenía nada con la niña y el señor Hemraj quedó como un cero a la izquierda. Nunca se le dio importancia a la vida de él. Es triste. Ambos son víctimas y fueron víctimas de un hecho lamentable. No sabemos si fueron estos trabajadores por venganza, que se les salió esto de las manos, o efectivamente si los padres tienen algo que ver. Y solo podemos desear que en paz descansen estas dos personas. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.